Buenas tardes. En primer lugar, precisar que en la actualidad no soy director ejecutivo ya desde hace un año y soy responsable del grupo que está implementando la estrategia de redes iniciadoras como la parte de implementación propiamente de las redes integradas en esta dirección en el ministerio. Sin embargo, lo que no estoy yo trabajando directamente en la RIS Villa Salvador, pero sí considerando que la primera RIS en la cual se está desplegando esta estrategia como la fase de implementación de las redes integradas es la RIS Villa Salvador, y en donde hemos estado y estamos hasta ahora directamente vinculados. Por eso es que traigo esta experiencia. No tengo conflicto de intereses con el ministerio porque no soy funcionario, no represento la voz oficial del ministerio, y con otras instituciones tampoco, así que no se inquieten si es que en algunos momentos tengo algunas apreciaciones retadoras, porque también algunos temas tienen que ver con el momento que atraviesa el país y el sector en especial, ¿no? Sabemos que el país está a puertas de elecciones, donde se discute mucho las propuestas de quienes aspiran a conducir el país en los siguientes años, y algunos temas de los que vamos a plantear desde el lado operativo tienen que ver con esas discusiones que necesariamente hay que darlas. Voy a presentar entonces la experiencia de cómo se está implementando en la operación y en el funcionamiento la Red Integrada de Salud de Villa Salvador, que es una de las RIS iniciadoras. La primera cosa que para nosotros entrar en la segunda fase, como dijo la doctora, de estructuración y formalización, que es un trabajo de gabinete con los funcionarios responsables de cada unidad territorial en los gobiernos regionales, que lo que hace es, utilizando criterios técnicos, establece cuántas redes integradas debe haber en un ámbito, como por ejemplo en Lima, en las 4 DIRIS hay cerca de 20, 26 redes integradas. En DIRIS Lima Sur, donde está Villa Salvador, hay 5 redes integradas, una de ellas es la RIS Villa Salvador. Así deben haber 212, 213, y en la actualidad hay conformada más o menos más de 200, 205, 206, y faltan pocos para que todo esté delimitado. Pero como bien han dicho, eso no garantiza el funcionamiento. El funcionamiento es la operación misma, cómo se combinan los procesos, cómo se combina la tecnología y qué hacen los recursos humanos para que eso sea diferente. ¿Para quién? Para los ciudadanos, para los pacientes, que tienen que ser expresados en resultados clínicos. Cuando nosotros hablamos de la operación de la red integrada, en lo que estamos pensando necesariamente es en aquello que plantea Porter, en todo el concepto y en todo el modelo de lo que es la salud basada en valor. Porter es un economista, profesor de la Facultad de Administración de Harvard, y el año 2015 planteaba que los sistemas de salud, en realidad, para superar la fragmentación, la segmentación y otros problemas de calidad que tienen, deben generar valor, y la meta suprema de ellos, incluido las redes, debe ser generar mayor valor para el paciente, pero no valor económico, sino valor en salud. ¿Y qué significa ello? En primer lugar, virar el concepto básico de lo que es medir resultados. En nuestro sistema, así como en el mundo, estamos acostumbrados a medir resultados básicamente bajo el concepto de cobertura, que esencialmente lo que mide es lo que hacemos y no cómo lo que hacemos impacta en la salud clínica de los pacientes. Hay que virar a resultados clínicos específicamente en el paciente, como por ejemplo en el paciente diabético. No basta con saber si lo controlamos, si no lo controlamos, no basta saber si le hemos hecho tantos análisis durante el periodo de un año. Necesitamos saber si en ese periodo de un año en que se le da un plan individualizado, un paquete, ha bajado la hemoglobina glicosilada, que estaba alta, controla la glicemia o no hay deterioro de la función renal en el periodo de un año, y si eso lo repetimos año a año, logramos repetir con lo que hacemos año a año, estamos impactando en realidad la salud clínica y la calidad de vida del paciente, y a eso vamos, ¿no? Entonces hay que virar en la red integrada a medir resultados clínicos y de calidad de vida del paciente. El otro elemento que tenemos que introducir necesariamente en la red es a entender que no podemos abordar las condiciones o los riesgos en toda la población de entrada, porque no tenemos recursos y ningún sistema los tiene. Coincidimos porque la aplicación de lo que tenemos que hacer es el modelo de cuidado, como bien se ha dicho acá, pero tenemos que abordar necesariamente las condiciones médicas que más prevalentes son, sin que eso signifique entrar a abordar solo la enfermedad, y estas ponerlas en ciclo, entenderlas en el ciclo completo de atención en un periodo de 12 meses.
Y finalmente lo que tenemos que introducir es lo que se ha dicho también acá. No es posible entender la operación y el funcionamiento de la red si los mecanismos de pago no cambian. Si seguimos teniendo un mecanismo de pago como el que se hace en los hospitales y se hacía en el primer nivel, que es pago por servicio, que es el mecanismo de pago más pernicioso porque lo único que alienta es hacer fuga ¿de qué cosa? De que mandaban 100 fugas, por ejemplo, y solo le reconocían 30, y el resto se lo debían. Ese mecanismo lo único que alentaba era hacer más fugas, sean realidad o no sean en realidad la atención de los pacientes. ¿A dónde debemos pasar? A pagos empaquetados, o bundle payments u otros mecanismos basados en valor. ¿Qué significa pagos empaquetados? Pagos por episodio. Por ejemplo, yo pago una apendicectomía o pago un parto sin complicaciones y una apendicectomía que una vez llegada a la emergencia debe ser operado antes de las 12 horas. Eso tiene un costo y pago. Si se complica, lo paga el servicio, no lo paga el financiador, que es la IAFA. Pero además, otros pagos empaquetados que no son por episodio, sino por ciclo completo de atención, para cubrir qué cosa, lo que nos está apretando y lo que está tensionando hoy el sistema, que son las enfermedades crónicas o degenerativas en general. Entonces, en el ministerio, el año 2000, a finales de 2022, habían pasado cerca de 4 años desde el 2020, mediatizado por la pandemia, y se había avanzado muy poco en la estructuración y no había funcionamiento de las redes. Por eso es que a finales del 2022 y desde el 2023 se ha diseñado una estrategia que se llama Estrategia de Redes Integradas Iniciadoras. ¿Qué son las iniciadoras de redes integradas? Son ámbitos de esos 12 que se han seleccionado en función a un grupo de criterios y que deben servir como ejemplo para que ahí se prueben una serie de criterios, como poner los servicios al alcance de la gente, como tener un alto nivel de coordinación entre los servicios en esos territorios para lograr la longitudinalidad, para lograr la atención integrada, para lograr la articulación, para que la capacidad resolutiva en el primer nivel aumente, para que haya coordinación entre el hospital y el primer nivel, pero sobre todo para que se generen resultados en aquellos riesgos o condiciones que tienen los pacientes, lo cual va a llevar a la responsabilidad en el cuidado de esa red dirigida a esa población. Lo que nos permitiría hacer eso o entrar en funcionamiento la red y ponerla en operación son el despliegue en esos territorios de estas 9 líneas de intervención que debieron ser expuestas cada una de ellas en una presentación que no ha podido ser realizada y que son primero, y que yo pasaré rápidamente explicando lo que hemos hecho en Villa Salvador en cada una de estas 9 líneas, y de repente en las preguntas amplío qué implica cada una de ellas. Uno es la nominalización y georreferenciación, la otra es la conformación de equipos multidisciplinarios y entrenamiento en sus rutinas. El tercero es la creación de servicios especializados en el primer nivel para las condiciones que se quiera abordar, o sea, tener especialistas con equipamiento y servicios especializados. La cuarta es centralizar laboratorios. No podemos darnos el lujo de tener una red con 23 establecimientos y que los 20 o 23 tengan laboratorios. Tenemos que centralizar los laboratorios en 1, 2, 3, de tal manera que todas las pruebas se realicen ahí, bioquímicas y de otro tipo, que permita economías de escala, ahorro de recursos, eficacia en la realización de pruebas, pero sobre todo calidad en la realización de pruebas. La quinta es la implementación de historia clínica electrónica. Ahí hay unas historitas que les contaré. El sexto es las vías de cuidado. Entenderemos qué significa en realidad las vías. El séptimo es algo nuevo, la creación operativa del programa de gestión de enfermedades crónicas. No estamos hablando de crear un programa presupuestal, porque existe un programa presupuestal de enfermedades no transmitibles. Necesitamos crear un programa operativo en el hospital y en los establecimientos de primer nivel que gestione la enfermedad crónica, de tal manera que entendamos que la enfermedad crónica no solo basta con los 10, 15 o 20 minutos que el paciente tenga en contacto con el médico o con el profesional en el consultorio, sino entendamos y pensemos que tenemos que desplegar un conjunto de intervenciones y estrategias en el año fuera también del establecimiento, de tal manera que aseguremos la adherencia al tratamiento, las medidas de autocuidado y el control efectivo de la enfermedad para que tenga impacto en los resultados clínicos y en calidad de vida. Lo otro que acompaña a ello son las metas clínicas. Debemos definir metas clínicas y lograr
conjuntamente con los pacientes avanzar y ponernos de acuerdo en el avance de estas metas progresivamente. Lo que estamos haciendo en el financiamiento para cambiar en el sentido de la primera lámina y finalmente qué cosa es lo que implica la gobernanza de la red y la gestión de los determinantes como también se ha señalado. Estos son supuestos básicos que necesito traerlos porque nosotros en el ministerio y muchas gestiones en el ministerio, pero los que trabajamos permanentemente ahí, los técnicos, entendemos de manera equivocada. Y estos supuestos son los siguientes. El primero, que suponemos que los doctores hacen bien en el sistema todo lo que tienen que hacer, o sea, los médicos. El segundo es que los demás profesionales técnicos y auxiliares trabajan coordinadamente. Ese también es un supuesto. Y el tercero es que los pacientes hacen bien lo que los doctores le dicen que hagan. Lamento decirles que ninguno de los tres supuestos se cumple en el sistema, pero eso da lugar a suponer que la política, la estrategia, el programa y el proyecto, cuando lo diseñamos nosotros en el ministerio, basta y cumplimos nuestra meta con que se apruebe, firmado por el ministro, firmado por decreto supremo por el presidente o firmado por el Congreso o el presidente del Congreso por una ley. Y lo demás no nos interesa y de ejemplo hay cientos de eso. Por eso es que cuando se emite una norma asumimos nosotros que ya cambiamos y transformamos la realidad. Y ustedes bien lo han dicho que con todo el marco normativo que hay de red, que es la ley, reglamento y otras 2 o 3 normas que han salido, la operación sigue siendo la misma en la mayoría de las redes. Y eso intentamos cambiar con esta estrategia, porque esta estrategia no está hecha en un documento normativo todavía, sino está diseñada para operarla, para validarla, y después de validarla en las redes, recién llevarla a un documento de lineamientos que oriente al resto de redes en un proceso de escala exponencial para la implementación del funcionamiento. Pero en esa lógica debemos siempre plantearnos qué pretendemos cuando intentamos desplegar el modelo de cuidado o el modelo de redes. Y básicamente y específicamente cuando nos referimos a enfermedades crónicas, básicamente lo que buscamos son resultados clínicos, resultados en la calidad de vida y resultados económicos. Porque efectivamente si controlamos bien y gestionamos bien la enfermedad crónica, vamos a reducir primero hospitalización, luego vamos a reducir morbilidad, vamos a reducir mortalidad y gasto, ¿no? Entonces, de hecho, es muy beneficioso, no solo para el paciente, sino también para el sistema. Entonces, pasaré ahora a describir rápidamente qué cosa hemos estado haciendo en Villa Salvador, pero antes de ello, señalar 2 cosas. En este momento en el país hay 30 ámbitos, o sea, 30 redes que están con esta estrategia implementándose de RIS iniciadoras. Hay una en cada DIRIS en Lima. En Lima Sur está Villa Salvador, en Lima Este está la RIS ATE, en Lima Centro está la RIS Chacarilla de Otero, que es la RIS 5 en San Juan del Lurigancho. En Lima Norte está la RIS Comas, en el Callao están las 2 RIS, Ventanilla y Callao, y en cerca de 12 regiones hay una RIS adicional que está en este proceso de implementación. ¿Qué cosa es la línea estratégica nominalización y georreferenciación? Necesitamos tener un perfil de las condiciones o enfermedades y para eso lo que hacemos es identificamos los pacientes. Pero antes de ello, y era la segunda cosa que debía comentarles, es que para desplegar operativamente la estrategia, nos preguntamos por qué etapa de vida empezamos en la lógica de abordar mediante el modelo de cuidado las condiciones o los riesgos. Y entonces identificamos que las etapas de vida que están más golpeadas por la morbilidad y por la mortalidad y por la carga de enfermedad son las del adulto y adulto mayor. Y ahí hay 5 condiciones que están siendo las primeras en golpear fuertemente de esa manera a la población, a estas etapas de vida. Y estas son la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la depresión, el cáncer de cervix y el embarazo, parto y puerperio. De ellas, 4 son enfermedades crónicas. El embarazo, parto y puerperio no es una enfermedad crónica, pero en la operación, en la práctica, se comporta con una condición que tiene una duración de 9 meses, ¿no? No de 15 días. Entonces, ¿qué hacemos en relación al abordar estas 5 condiciones? La primera cosa que hay que hacer es identificar los pacientes con diagnóstico de hipertensión, para empezar, que haya en el territorio. Eso se hace cruzando bases de datos
estos pacientes que han tenido el año anterior contacto por alguna causa con el establecimiento, porque en el GIS se registra el código de CIE. Pero se cruza esos datos del GIS con los datos del CIS del FUA, que es un dato mucho más específico, con el padrón que tiene la estrategia no transmisibles en los establecimientos de Villa El Salvador, y se tiene un listado nominalizado, un primer listado, con el nombre, apellido, dirección, DNI, el teléfono y la ubicación de cada uno de los pacientes de estas dos condiciones. Y luego se georreferencia con el sistema y la aplicación GeoRIS, aunque hay redes que en la lógica de tener iniciativa propia y no necesariamente que el ministerio tenga la última receta o la última estrategia o la última tecnología para todo, han desarrollado como la RIS Villa Salvador su propio programa de georreferenciación y de seguimiento de estos pacientes que van a utilizarlo todos sus servicios. Entonces esta es la nominalización, pasar de datos sin georreferenciar o información parcial a un listado de personas asignadas a una RIS. Luego eso va a permitir la asignación de personas en establecimientos puerta de entrada, porque el listado no solo es de la RIS, se tiene el número, sino por cada uno de los establecimientos, porque el contacto de los pacientes es con los establecimientos, no con el área administrativa. Y por tanto hay una población con condiciones priorizadas, nominalizadas, para empezar con diabetes e hipertensión. Este es el listado nominalizado, es con una base de datos nominalizada, depurada, porque aquellos pacientes que en los diferentes listados se repiten se eliminan. Entonces se clasifican como pacientes con hipertensión, con diabetes y aquellos que tienen las dos condiciones. Y luego viene la georreferenciación, que es la ubicación de acuerdo a coordenadas en el aplicativo de dónde están ubicados esos pacientes. Una cosa importante es ¿para qué hacemos y para qué nos servirá en el futuro nominalizar pacientes? Nos sirve para identificar primero el número, que nos es muy útil ¿para qué? Para programar recursos, insumos, medicamentos, profesionales e infraestructura, ¿no es cierto? Es recontra útil. ¿En qué ámbito? No en el ámbito nacional ya, en el ámbito territorial de la RIS. Es diferente tener una RIS como Villa Salvador que tiene 420.000 o tener otra RIS, Chacarilla Otero, que tiene 250.000. Pero en ambas es útil nominalizar y identificar el número y nominalizarlos. ¿Para qué otra cosa sirve la nominalización? Para ubicar al paciente y tener contacto fuera del establecimiento, utilizando el teléfono, utilizando tecnologías de información y si no la visita por el equipo multidisciplinario. Entonces eso nos pone en un plano de una conducta pasiva de esperar hoy en día al paciente fundamentalmente, a pensar en el paciente, en la población y el medio que está, y por tanto tener una conducta activa de búsqueda, sobre todo este paciente que es crónico, para que cumpla su paquete en el tiempo. La segunda línea es conformar los equipos. Ya se ha definido qué cosas son los equipos, no vamos a repetir, pero qué cosas son las rutinas. Se conformaron de acuerdo a la definición 5 equipos para los centros de salud con que se empezó la implementación, que es Centro de Salud Juan Pablo II y Puesto Cristo Salvador. Se capacitaron a los equipos multidisciplinarios y se definió las rutinas. En Villa El Salvador se definió que debían tener, de acuerdo a un equipo por cada sector sanitario, 65, y con el personal que actualmente trabaja, sean nombrados o contratados por CAS, tenían una cobertura de 42%, o sea, una brecha de 23%. En todas las redes que vamos evaluando, la brecha de equipos multidisciplinarios, que son médico, enfermera, obstetriz y técnico, que es el equipo básico, es más o menos de 25 a 35%. O sea, no es que partamos de cero. Felizmente no es el 50, sino estamos partiendo casi de los 2/3 que son con los que contamos, ¿no? Y con los cuales debemos empezar a entrar en esta lógica de transformación. Entonces ahí la cobertura es 64.3% con los recursos que tienen en la actualidad. Y lo otro es el entrenamiento y la capacitación. Importante comentar acá que el trabajo de funcionamiento de la RIS no es un trabajo de la RIS sola, porque la RIS está en el ámbito de una autoridad que es la DIRIS,
pero además tiene en el ámbito territorial, a diferencia de otras RIS, el hospital. Porque conceptualmente la RIS es un territorio definido, con una población definida, con unos servicios de primer nivel y hospital idealmente definidos, y eso es lo que cumple Villa Salvador. Tiene 23 establecimientos de primer nivel, incluidos los centros de salud mental comunitario. Y tiene un hospital público. Además tiene servicios que son menos de 6 de la seguridad social, tiene un puesto así de la sanidad de la policía y tiene un servicio especializado ambulatorio de la Municipalidad de Lima, que es el Hospital de Solidaridad, y tiene varios servicios privados de 2 clínicas que hacen atención ambulatoria, esta cirugía ambulatoria, y otros pequeños consultorios en un número que en este momento no recuerdo. Esta capacitación que se hace a los equipos es en la gestión de la RIS, en la gestión del modelo de enfermedades crónicas y en las guías de práctica clínica para diagnóstico, tratamiento de hipertensión y diabetes. Lo realizan de manera conjunta el Ministerio, lo realiza la DIRIS, lo realiza la RIS, y para la parte clínica de uso de protocolo HERS de diagnóstico y tratamiento de hipertensión y diabetes lo hacen los especialistas, cardiólogo, endocrinólogo, médico internista del Hospital de Villa Salvador. Y esto se aplica en todos los ámbitos así. Entonces empieza la articulación y no el trabajo separado entre uno y otro actor, por el lado de los servicios, ¿no? En primer lugar. Lo tercero es de servicios especializados. ¿Por qué servicios especializados? Porque hoy en día, solo para recordar, la mayor parte de la población va a atenderse en el ambulatorio especializado a los hospitales o a la solidaridad. ¿No es cierto? ¿Y eso por qué? Porque no encuentra capacidad resolutiva en el primer nivel con lo que tiene, por diferentes motivos. Entonces, una manera de ayudar a descongestionar el hospital es que haya atención especializada de este grupo de especialidades de cara a esas 5 condiciones en el primer nivel. Cardiología, por hipertensión, endocrinología, medicina interna, que puede atender las 2 cosas, oftalmología, por el tema que ustedes conocen, dermatología es adicional, ginecología, que ya hay en muchos establecimientos en Lima, sobre todo, y en algunas regiones también en el primer nivel, ginecología, ginecólogo obstetra, psiquiatra, ni qué decirlo, porque estos son, o sea, el servicio especializado de psiquiatría es el Centro de Salud Mental Comunitario, que está separado en infraestructura, pero es eso, un servicio de atención médica ambulatoria especializada. Estamos incorporando medicina familiar y comunitaria y urgencias médicas. Nosotros creemos como ministerio, el grupo que está implementando, que el médico de familia es fundamental en el primer nivel, en esta lógica de implementar la RIS en el modelo de cuidado. No es el médico que va a resolver el problema, porque siempre nosotros en el Perú y en el sistema tenemos el pensamiento pendular. Si no estamos a este lado, estamos a este otro lado, pero nunca entendemos como que la realidad puede ser intermedia. Entonces hay algunos que afirman que solo con el médico de familia el primer nivel va a transformarse, y no es así, señores. El médico de familia es importante como un catalizador, como un impulsor, como un revisor de todo lo que se está haciendo en la lógica del modelo de cuidado, pero necesitamos a los médicos generales y luego veremos qué hay que hacer con los médicos generales. Esto es ¿Qué vimos en esta operación en Lima? Que la RIS Villa Salvador, que es una RIS de primer nivel, sin contar los especialistas del hospital, tiene 57 especialistas y 19 especialidades en el primer nivel, con médicos nombrados y contratados por casa. Y ahí están los especialistas. Tiene cardiólogo, dermatólogo, geriatra. Hay 2 cardiólogos, hay 2 cardiólogos, hay en 2 sitios, hay un endocrinólogo en toda la RIS, hay ginecólogo, hay infectólogo, hay médico de medicina física y rehabilitación, hay radiólogos en 2, 3 o 4, hay médico de familia, ¿no? Entonces, no es un problema para la RIS Villa Salvador tener o desplegar esos servicios especializados. Pero sí es un problema en aquellas redes que son la mayoría que no tienen como la de regiones. Entonces, donde hay estos especialistas, lo que estamos haciendo es dotarlos de un ambiente y dotarlos de equipamiento, porque el especialista, el cardiólogo, sin tensiómetro digital,
sin electrocardiógrafo, sin mapa, sin holter o sin equipo de ecocardiógrafo, no es. O sea, solo porque él esté, no es el servicio que se requiere resolutivo en el primer nivel de cardiología. Entonces nos aseguramos de que eso exista. Hoy en día en Villa Salvador existen 2 cardiólogos, tienen tienen EKG, mapa, holter, ecógrafo no, solo en algunas risas hay ecógrafos porque han logrado comprar esos pequeños, no esos ecocardios grandes, ¿no? Pero sí es posible. Y endocrinología, ¿qué necesita? Además del consultorio necesita un buen laboratorio. Entonces nos aseguramos de que hay un buen laboratorio, que es la otra línea que viene adelante. Oftalmologías tiene lámpara de hendidura, para que pasen por ahí los pacientes. ¿Qué es eso? Y el otro tema es que si estos pacientes van a ser abordados por un equipo multidisciplinario, no es que el equipo va solamente afuera, el equipo trabaja dentro del establecimiento de manera multidisciplinaria. Quiere decir que este paciente, luego de pasar por el médico general, si lo requiere, pasa por el especialista, luego pasa por el nutrición, por odontología y por, ¿cómo se llama?, psicología, ¿no? Entonces, es el enfoque del equipo multidisciplinario y de ahí viene la operación de que el equipo multidisciplinario no es un equipo que va a ser contratado para trabajar fuera del establecimiento. No, el concepto es que el equipo multidisciplinario trabaja dentro del establecimiento, coordinando las acciones para cada paciente, ese grupo de profesionales, que no solo es el médico, pero también trabaja fuera, pensando en cómo hacer el seguimiento desde adentro, ¿no es cierto? Y visitando, si es que es necesaria, una consulta domiciliaria, aparte de la inicial, donde se valora el riesgo individual y el riesgo de la familia y todo eso que nosotros conocemos. Este es un cardiólogo del Centro de Salud Juan Pablo II, que ahí tiene su electrocardiograma, pero es un especialista en cardiología. La cuarta línea es centralización del laboratorio clínico. Hay suficiente evidencia y suficiente experiencia para señalar que centralizando un laboratorio en un territorio de una red es altamente costo efectivo, ¿no es cierto? Entonces lo que se ha hecho acá es identificar la producción y capacidad de los laboratorios de la red de Villa Salvador, determinar la ubicación de esos laboratorios en los establecimientos, determinar las prestaciones y el volumen de prestaciones anual para definir y poner en operación la centralización. ¿Qué encontramos? Que en relación a DigiSur, Villa Salvador tenía 5 laboratorios, 3 en establecimientos 1.4 y 2 en establecimientos 1.3 y el resto son tomadores de muestras. Ahí están las fotos. Y entonces conjuntamente, y también se valoró, además del volumen de pruebas, que no hemos puesto en la presentación, la capacidad de los equipos. Entonces la capacidad de un uso no está en el 100%, sino en estos 3, 1, 4 está en 75, 60 y 80. ¿Qué equipamiento? Para lo que más se utiliza, que son pruebas hematológicas y pruebas bioquímicas, de equipos por si acaso automatizados como el que ven en la parte inferior. Y con horario de 24 horas, aquellos que tienen programado guardia, ¿no? Entonces estos son los 3 laboratorios, en Juan Pablo II, en San José y en César López. Hemos visto la capacidad, el espacio y sobre todo los equipos automatizados para hematología con 5 estirpes, que es el estándar, y los bioquímicos estandarizados también automáticos. No hay equipos semiautomáticos. Y aprovecho para comentar una estrategia. Estos son equipos no de fotos, sino son de reales que están en los centros de salud de allá. Aprovecho para comentar que hoy en día no debemos tener miedo y no debemos pedir presupuesto para equipos de laboratorio, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una estrategia que usan todas las redes que visitamos y en todas las regiones, sean hospitales o en establecimientos de primer nivel, ya usan. ¿Qué cosa es? La cesión en uso de los equipos o el comodato, que es el contrato que hace la ejecutora con cualquiera de las empresas que encuentras en el mercado que dan este servicio de ponerte el equipo, mantenerte el equipo y cambiarte si cambia la tecnología, a cambio que tú negocies el precio de los insumos que necesita el equipo, pero que te lo da esa empresa o esa casa. Pero hay algunas zonas donde hacen eso y al equipo le compran insumos de otras casas, por diferentes razones, ¿no?, que ustedes pueden imaginar. Entonces se llevan el equipo y están que cambia y cambia. Entonces eso no funciona. Funciona como han hecho en Villa Salvador. En Villa Salvador y en la red de Ventanilla inclusive han hecho contrato con una empresa que trae tecnología coreana donde les ponen el software y las computadoras. En Ventanilla, en las unidades tomadoras de muestra, que son los establecimientos 1.1 o 1.2,
Ustedes pueden ir a verlo, cualquiera, si tienen curiosidad, no les estoy contando un cuento. Toman la muestra y le ponen un código de barras. Y el código de barras se está viendo en el laboratorio centralizado, en la computadora, y ya saben qué cosa va a llegar. Procesan la muestra y el resultado se lo envían por internet. O sea, esto, señores, funciona en la realidad. No estamos a años luz. Probablemente no sea así en todas las redes del Perú, pero acá en Lima, en algunos sitios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo que hacemos es escalar esto que funciona bien, haciendo conocer al resto de RIS. Entonces, esta ya es una experiencia validada. Esto está refrendado en Lima Sur, porque la propia DIRIS, en la iniciativa para mantener eso en el tiempo, ha aprobado con una resolución directoral el plan de implementación del diagnóstico del referencial y especializado, o sea, del laboratorio centralizado, pensando también en ponerle más recursos para lo que necesite, ¿no? Historia clínica electrónica es una historieta que empezamos y lo que se desplegó inicialmente fue el CICE en 4 establecimientos. Ustedes saben que el CICE tiene sus problemas, hace más de 10 años venimos con eso, cuando teníamos un sistema de información, ahora tiene sus módulos, pero no logra articular entre la interconexión en el establecimiento entre admisión, triaje, consulta, laboratorio y farmacia, no es posible todavía, están en ese desarrollo, y no conecta la necesaria interoperabilidad y transacción de datos entre el primer nivel y el hospital en una red. Entonces, en ese proceso lento de desarrollo estamos. Entonces probamos por iniciativa ya del grupo de implementación el CICE de un software libre de historia clínica para el registro, que es el Open Clinic, que se hizo en un establecimiento, pero luego por diferentes problemas que tiene no se ha escalado. El hospital sí ha avanzado, porque el Hospital de Salvador es uno de los pocos hospitales, o de repente el único, diría yo, públicos en el país, que tiene todo informatizado. Entonces ustedes le dan la cita informatizada, le dan la historia clínica, la llenan los médicos en el sistema de historia clínica electrónica, emiten la receta electrónica que va como en una clínica, usted al laboratorio, a la farmacia, y le dan sus medicamentos y imprimen su receta, y en el laboratorio pone su DNI y le toman la muestra y le dicen cuándo va a estar en la historia clínica para su nueva consulta, como en la clínica. Y emite el GIS automático, o sea, usted llena la historia y de ahí jala el CIDE para el GIS automáticamente el sistema, y también emite el FUA electrónico directamente al CIS, ¿no? Entonces este es un desarrollo que les ha costado tener a 7 u 8 o 10 programadores, pero ya, lo tienen. No logra todavía interoperar con la red del primer nivel, en ese proceso estamos. Y bueno, se hizo una plataforma de interoperabilidad para citas que todavía no está en operación. Este es el Hospital Villa Salvador, de la historia clínica electrónica informatizada. Las vías de cuidado, y en un par más terminamos. ¿Qué cosas son las vías de cuidado? La guía de práctica clínica son todas las acciones que tenemos que hacer para diagnóstico y tratamiento una vez que el paciente entra al establecimiento, ¿no? La vía de cuidado implica eso y mejorar eso, porque suele pasar que a veces cuando el paciente llega no sabe a dónde ir y la vía debe precisar eso, sobre todo dentro de un hospital. Pero cuando hablamos de la red, es necesario que en la red esté precisado también los circuitos del hospital. Pero además, ¿qué intervenciones de promoción y mantenimiento yo puedo hacer para una determinada condición fuera del establecimiento como acciones intersectoriales? Y la vía es eso, las acciones intersectoriales fuera de la red, y cuando ingresa a la red desde el establecimiento puerta de entrada, ¿cuál es la ruta que debe seguir? Por ejemplo, un paciente que le han detectado una displasia en el Papa Nicolau, ¿a dónde debe ir? Pero no teóricamente, sino realmente. En Villa Salvador del puesto 1, ¿a dónde debe ir? ¿Debe ir al centro para que le hagan conización, o va a ir al hospital para que le hagan colposcopía? ¿O va a ir al INEN para que le hagan, además de colposcopía y biopsia, le hagan estadiaje y decidan el tratamiento en un tiempo X, que debe ser 30 días, o 2 meses, o el que se decida cuando se hace la vía? Entonces, en ese sentido, ¿qué estamos haciendo en el Ministerio? Además de aprobar la norma para hacer vías, el Ministerio está haciendo las 8 vías, incluidos los cánceres más frecuentes y una de mantenimiento, que van a servir de referencia para que cada RIS agarre, y en función a eso, ¿qué es el estándar
diga para su realidad la vía es A, B, C. No hay una vía estándar para todo, porque las realidades son diferentes. Acá, por ejemplo, en Villa Salvador yo puedo tener un laboratorio en el primer nivel que hace cultivo de orina. Pero ustedes pregúntense si todos los 26 RIS en Lima, en el primer nivel, hacen cultivo. No hacen, señores. En Lima, cosa que ya hemos debido superar. O sea, si no hacen en el primer nivel cultivo, ¿a dónde están yendo los pacientes? ¿Al hospital ustedes creen que va? Algunos, pero ¿y el resto a dónde va? Ya se lo dejo a ustedes para que se imaginen ya. Entonces, esa es la vía, ¿no? Entonces, eso está en proceso de construcción. Una vez que estén aprobadas las primeras vías, se van a adecuar para vía y se va a ver el proceso de implementación. Entonces, hay vía para condiciones y hay vías también de promoción y mantenimiento donde intervienen acciones intersectoriales y todo lo de los determinantes. Y el programa de enfermedades crónicas, que tiene por objetivos mejorar el estado de salud de la población y la experiencia del usuario en Villa Salvador. Esto como antecedentes desde el modelo del Instituto Macol en la última década del siglo pasado, que es el modelo de cuidado de enfermedades crónicas, ha pasado por el Disease Management, por el Case Management, por lo que escribió Michael Porter y Clayton Christensen como cómo ajustar la prestación y los modelos para responder a las enfermedades crónicas, hasta el modelo de riesgo de Kaiser, y lo último que ha salido para el manejo de enfermedades crónicas en relación a salud mental es el modelo colaborativo de salud mental, que es interesante, que enfoca la atención en cómo el equipo multidisciplinario debe trabajar dentro y fuera del establecimiento para el abordaje de este grupo de enfermedades crónicas. Esta es la estrategia de cronicidad. Importante, ¿para qué traemos esto? Para señalar que los pacientes crónicos, el 80% son pacientes crónicos que no tienen complicaciones y que requieren soporte para la autogestión, que son básicamente, y el autocuidado, que esas 6 líneas de intervención. El 15% son pacientes que tienen alto riesgo, que hay que hacer el disease management. Y luego el 5% de pacientes que ya tienen alta complejidad, el case management. Para el autocuidado necesitamos educación terapéutica, evaluación del paciente para el autocuidado, activación psicosocial, apoyo mutuo, o sea, grupos de apoyo mutuo como los pacientes de Alcohólicos Anónimos, herramientas para facilitar el cuidado y toma de decisiones compartidas, que es negociar metas clínicas. Este es el ciclo de enfermedad crónica, que es fundamental. ¿Por qué? Porque si entendemos este ciclo desde la prevención y la promoción, los tamizajes diagnósticos que deben ir luego al manejo crónico de cualquier paciente crónico ambulatorio, vemos que esta parte central es la clave. ¿Por qué? Porque solo el paciente, cuando hay una exacerbación o complicación aguda no electiva, puede irse a la hospitalización, aumentando su riesgo de morir y aumentando el costo. Si no, todo circula por el circuito ambulatorio. Entonces, lo crucial en la enfermedad crónica desde el primer nivel, y es en lo que hay que generar en los siguientes 10 o 20 años capacidad, porque hoy en día no la tenemos en el sistema, es de una vez que tengamos en el programa ambulatorio de crónicos a un paciente, definido su riesgo y ponerlo en un plan individualizado sabiendo qué prestaciones le vamos a dar en los siguientes 12 meses, es rastrear sus exacerbaciones o complicaciones y darle atención ambulatoria rápida. Si eso hacemos, entonces estamos impactando drásticamente en la calidad de los resultados clínicos, en la calidad de vida y en el financiamiento en el sistema. Este es el ciclo de atención de una patología crónica. Y estos son los 3 elementos que lo voy a pasar rápido, pero en el programa de gestión de enfermedades crónicas estamos haciendo estos 13 pasos, ¿no es cierto? Perfilamiento individual, que es con la nominalización. La confirmación diagnóstica, porque si esos pacientes que están en ese listado del punto 1 son visitados para corroborar si son ellos, si existen, si no están en tránsito, si no han fallecido, luego vienen al centro de salud para, a través de una cita, se confirma el diagnóstico con el médico, con el especialista, si es que así se requiere, se perfila su riesgo, se le hace el plan de cuidado en 12 meses que debe recibir, luego vienen las consultas de seguimiento, la educación para el autocuidado y el apoyo, cómo la coordinación tiene que funcionar si es que el paciente requiere otras intervenciones, si es que en el establecimiento no se le puede dar consulta odontológica o consulta psicológica, cómo va a otro establecimiento de la red, la gestión de episodios agudos, la historia clínica electrónica que esperamos implementar este año, gestión basada en resultados, trabajo en equipo y mecanismos de pago, cómo deben cambiar. En Villa El Salvador,
Producto de ese cruce se detectó el año 2022 13.500, o sea, el año 2023 con los datos de 2022, que habían tenido contacto, o sea, cerca de 14.000 pacientes. De ellos, más o menos la mitad son hipertensos, la mitad diabéticos, pero no son todos los que existen. Un segundo grupo, en el EVES, en el programa de crónicos del EVES, hay 650 que los van haciendo el seguimiento. Pero hay una demanda potencial, de acuerdo a la incidencia, de más o menos 34.000 que faltan tamizar e identificar, ¿no? Ese es el volumen de pacientes. Y bueno, estas son las metas que se plantearon en el año 2024 para grupos de población, y también se identificó en la población CIS aquellos con diagnóstico de hipertensión, diabetes con complicaciones, aquellos sin complicaciones y aquellos que básicamente hay que hacerle el seguimiento, el cuidado, el tamizaje, que son cerca de 170.000. Este es el personal y los equipos multidisciplinarios del programa de enfermedades crónicas en el Centro de Salud Juan Pablo II. Importante en el programa entender que no es un programa presupuestal, es un programa operativo que funciona en el Hospital de Villa Salvador y en el hospital y en la red de establecimientos de Villa Salvador, del primer nivel, que tiene un flujograma de ingreso de los pacientes que implica recibirlos en admisión, hacerles el triaje, van a medicina, luego a medicina especializada si es necesario, luego deben pasar por nutrición, psicología, salud ocular, odontología y enfermería para intervenciones preventivas de vacunación, ¿no? O sea, ese es el modelo de operación. También, a iniciativa de la DIRIS y de la RIS, se ha aprobado con RD el año 2024 el programa de enfermedades crónicas de la RIS-BES. Importante medicamentos, como también decía, lo que se busca es el abastecimiento oportuno, la disponibilidad adecuada, la idea del recojo lo más cercano al domicilio del paciente, o si no ser llevado al domicilio, y la idea es que se quiere receta digital. ¿Qué cosa encontramos? Que el abastecimiento en los últimos años tenía brechas, o sea, estaba así estable, luego caía. Felizmente se ha logrado que este año el abastecimiento sea continuo, de insumos de laboratorio como de medicamentos, ¿no? Y estamos estudiando con ellos una posibilidad de firmar un convenio con Salog, que es el distribuidor de medicamentos de la Seguridad Social, para que los pacientes recojan en la botica más cercana a su domicilio los medicamentos, y no en el centro de salud, sino en un lugar que es una botica más cercana a su domicilio. Metas clínicas. Básicamente solo hemos traído acá porque estamos en el proceso de definición de 5 indicadores de metas clínicas para hipertensión y para diabetes de manera conjunta, pero ejemplo de eso, algunos ha aproximado el CIS, como por ejemplo, esto básicamente son de proceso de stock, pero porcentaje de pacientes hipertensos que han alcanzado la meta terapéutica, que es por ejemplo, y habían otros de hemoglobina glicosilada también. O sea, ¿cuántas hemoglobinas les haces a los pacientes en un año, ¿no? Bueno, eso era lo que yo quería comentarles y por el tiempo, más bien para las preguntas, creo que hay un espacio suficiente. Gracias.